Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Donají Domínguez Zúñiga. Soy presidente de la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos en el estado de Morelos, México. Y bueno, el día de hoy, con motivo del mes de la concientización de la lucha por el lupus, estamos haciendo una serie de actividades desde la página de Facebook de Lupus Morelos. Y bueno, vamos a presentar hoy una breve charla acerca de lupus y embarazo y bueno, de mi experiencia como mamá, primero que nada, como paciente, este, pero también un poco como médico. Bueno, les platico un poco de mí para los que no me conocen. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Eh, Espero que me escuchen. Si hay algún error de audio o de comunicación, si me dejan ahí en los comentarios, me va a ayudar ahí para estar interactuando con ustedes. Les decía, bueno, soy presidente de la asociación de la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos, que surgió en el 2012 y bueno, es una suma de muchas voluntades de varios pacientes y hay una mesa de trabajo pues de varias integrantes que hemos participado en la asociación desde tiempo atrás. Después de que estudié medicina, hice una maestría en medicina molecular y justo pues por esta inquietud de seguir investigando más acerca del lupus y trabajé en una línea de investigación de autoinmunidad con pacientes con artritis reumatoide en un proyecto de investigación clínica. Y bueno, actualmente tengo un bebé de 6 meses y bueno, me estoy estrenando en esto de la maternidad y trabajo desde casa. Hago investigación clínica también en pacientes con enfermedades autoinmunes y básicamente me dedico sobre todo a la maternidad porque pues las que son mamás me entenderán que ya cuando estás en este mundo nuevo y totalmente terrorífico porque es nuevo, pues absorbe muchísimo de tu tiempo. Y bueno, actualmente me dedico a seguir haciendo investigación clínica y me dedico también a algo que se llama marketing médico. Escribo para la industria farmacéutica, a la asociación y bueno, a ser mamá, que justo es el tema de hoy. Bueno, pues como les platicaba, yo tengo lupus desde los 16 años. A mí me diagnosticaron el lupus, bueno, inicié como, en realidad, pues, como la mayoría de los que padecen esta enfermedad, eh, inicié a los 16 años con dolor articular, con fatiga, con fiebre, con pérdida de peso, con caída de cabello, y bueno, hice una falla renal inicial, y bueno, a lo largo de toda mi historia de lupus, en el que obviamente cuando yo tenía 16 años, pues no sabía ni qué era la enfermedad, ni ahora sí que de qué se trataba, no sabía nada acerca de esto, pues investigando al final, pues gracias a Dios llegué muy rápido al reumatólogo, me tardé muy poquito tiempo en llegar al reumatólogo y cuando me diagnosticaron, pues debuté con nefritis lúpica, con inflamación renal, con mucha actividad de la enfermedad, sobre todo actividad articular. Y bueno, en estos 16 años que tengo como paciente de lupus, pues ha sido un camino pues muy tórpido entre muchas crisis de repente, como todas ustedes, en momentos en los que estoy totalmente en remisión y en momentos en donde tengo mucha actividad de la enfermedad. Y pues ha sido un caminar ahí constante respecto eh, al camino de la enfermedad. Y bueno, eso es un poco para platicarles de mí. A lo largo de todo este peregrinar de la enfermedad, pues he recibido muchos tratamientos y bueno, entre ellos ciclofosfamida, varios ciclos y justo pues en todo ese lapso de mi adolescencia inicial, pues tenía mucho temor respecto a qué iba a pasar cuando yo quisiera embarazarme. Y pues en su momento era algo que solamente me daba temor, pero que no estaba pues en ese momento en mis planes. Pero bueno, posteriormente llegó la etapa en la que yo hace 4 años me casé y bueno, decidimos junto con mi esposo intentar ser papás y bueno, las cosas se dieron muy bien respecto a eso. La verdad es que
que creo que parte de lo que quiero transmitir ahorita respecto a mi experiencia es que justo el éxito de este embarazo fue resultado de todo el proceso previo cuando decidimos embarazarnos, ¿no? Entonces, la piedra angular de esta plática es hablar acerca de planificar, planificar totalmente la cuestión de la enfermedad. Por ahí a lo mejor escuchan a mi bebé que está ahí chillando, pero bueno, es parte del mismo proceso. Y bueno, hace 4 años que yo me casé, decidimos que íbamos a planear todo para que pudiera embarazarme y justo quisiera platicarles ahorita de cómo fue este proceso desde que comenzó el plan hasta que llegó Emilio a nuestra vida y un poco de cómo han sido estas experiencias respecto al embarazo. Entonces, bueno, es importante saber que la evolución del embarazo en los pacientes con lupus ha cambiado mucho respecto al tiempo. Ha mejorado en los últimos 40 años. Antes el pensar que una mujer con lupus se embarazara era casi como una condena a muerte en el sentido de que incluso era como casi imposible pensar que una mujer con lupus se iba a poder embarazar. Sin embargo, respecto a los años, esto ha cambiado mucho. Las pérdidas fetales disminuyeron del 43% en 1960, donde se pensaba que la mortalidad iba a ser, sobre todo la mortalidad del producto era muy alta, hasta un 17% en el 2000. Ahorita más o menos en la última estadística que revisé, incluso ha bajado hasta un 15%. Es decir, les va muy bien, nos va muy bien a las personas, a las pacientes que tenemos lupus, que decidimos embarazarnos y que lo hacemos en las mejores condiciones. Eso es muy importante. Parte de la plática central del día de hoy es saber que el embarazo es posible en la paciente con lupus. Sin embargo, es importante que sea con algunas recomendaciones y cuidados. El 81% de las pacientes con lupus tienen un embarazo normal. Justo cuando decidimos lanzar esta plática, muchas de las personas que nos comentaron durante los flyers de esta plática nos decían, pues yo tuve un embarazo exitoso y todo me fue muy bien. Y justo porque las estadísticas ahorita nos hablan y son muy contundentes, el 81% de las personas, de las pacientes que tienen lupus van a tener un embarazo normal. Pero sí es importante que digamos bajo qué condiciones o cómo puede ser que lleguemos a este buen puerto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para que al final todo salga bien en la paciente con lupus que desea embarazarse? La parte más importante en el embarazo de una paciente con lupus es planificar, y justo por eso hablaba al principio de esta cuestión de que pues parte de cuando decidimos, porque yo soy una paciente con lupus desde hace 16 años, para las personas que se van conectando, pues cuando mi esposo y yo decidimos que queríamos intentar un embarazo, pues la piedra angular de esto fue planificar, decidir que, bueno, una vez que nos casamos, dijimos, bueno, 2 años después de nuestro matrimonio vamos a intentar tener un embarazo y vamos a hacer todo lo que, a investigar, a ponernos a leer, a hacer todo lo necesario para que sea algo exitoso, porque al final, pues lo que queríamos justo era llegar a buen puerto, justo conocer a nuestro bebé, justo que no tuviéramos problemas respecto al embarazo. Entonces, me quiero centrar aquí porque creo que es la parte fundamental de la plática. Lo más importante es planificar. Entonces, bueno, cuando yo me casé, desde ese momento nosotros ya teníamos la perspectiva de que lo que queríamos hacer era hacer los planes y hacer todo lo que nuestro médico nos decía para llegar a buen puerto. Entonces, para que el embarazo tenga menos impacto de gravedad para el bebé y para la mamá, es bien importante saber que la madre debe de estar en remisión por lo menos 6 meses. Ese es el primer paso. O sea, para que nosotros podamos decidir justo en este inter de planificar un embarazo, si queremos que las cosas evolucionen bien, pues lo que hay que hacer es primero estar en remisión, ¿no? Entonces, esa es una de las piedras angulares. El paciente con lupus o la paciente con lupus que decide embarazarse y quiere que todo salga bien, tiene que estar en remisión. Por eso es importante, incluso mi reumatólogo decía, antes de que decidas cualquier cosa, pues tienes que consultarme a mí. Y mi esposo y yo somos médicos y aún así,
pues teníamos que estar totalmente en comunicación con mi reumatólogo para tomar esta decisión. Yo soy paciente del Instituto Nacional de Nutrición y bueno, justo cuando yo entré en este proceso de querer embarazarme, pues la piedra angular fue ir al Instituto de Nutrición y decidir, bueno, externar que era mi intención embarazar. Siempre que una paciente con lupus quiere embarazarse y quiere que llegar a buen puerto, es importante que esté en remisión, o sea, sin síntomas clínicos de la enfermedad, eh, y que tu reumatólogo te dé luz verde en ese sentido. Entonces yo empecé como a planear todo este proceso, y no solo desde el punto de vista médico, sino desde un punto de vista multidisciplinario, que yo creo que esto es fundamental. Empezar a hacer estabilidad física, ¿no? Empecé a hacer mucho ejercicio. Todo este año previo al año del embarazo, pues comencé a cambiar mi alimentación, comencé a nadar y a hacer ejercicio lo más que podía, 3 veces a la semana. Comencé a ir a mis consultas con el reumatólogo, siempre con la premisa de que eso era lo que queríamos, planear un embarazo. Entonces, el éxito de una paciente embarazada con lupus, ¿de qué depende, no? ¿De qué depende que nos vaya bien o nos vaya mal, no? Depende de dos cosas, algo que se llama evaluación preconcepcional, es decir, la evaluación que te van a dar antes de que decidas embarazarte, y dos, el manejo multidisciplinario, es decir, que en tu equipo junto con las personas que decidan esto, pues tu reumatólogo, tu perinatólogo, tu ginecólogo, esto es lo ideal. A veces, y bueno, eso pasa en muchos países y en México no es la excepción, pues muchos de los embarazos no son planeados, ¿no? Y bueno, aquí habría que acercarse en el momento que tú sepas que estás embarazada directamente con tu reumatólogo y con tu ginecólogo y con tu equipo multidisciplinario para evaluar ahora sí que sobre qué estamos paradas. Aquí, y parte de lo que yo quiero como expresarles en la plática es que lo fundamental es que pudiéramos planearlo y que pudiéramos hacerlo así bajo estas dos condiciones. Primero, que te evalúen antes de decidirlo, y dos, que tu manejo sea por un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cómo se debe manejar la enfermedad antes, durante e inmediatamente después del embarazo? ¿Cuál es el efecto del tratamiento de la enfermedad en el feto y en el niño? ¿Y qué pasa, por ejemplo, también en la lactancia? Una de las cosas que yo también tenía mucha duda era respecto a saber si el, el diagnóstico de lupus era una indicación absoluta de cesárea, y eso fue un gran problema a mí durante todo mi embarazo, porque yo llevé mis consultas en el Seguro Social y ahí no me daban la opción de tener un parto vía vaginal, un parto normal, ¿no? Ahí me dijeron necesaria porque tienes lupus. Y la realidad es que investigando y adentrándonos en el tema, la realidad es que el hecho de tener el diagnóstico de la enfermedad no es un condicionante absoluto de que sea cesárea, eso es una mentira. La indicación de que un embarazo por lupus, de una paciente con lupus, tenga que ser cesárea es una indicación obstétrica, es decir, esto lo decide el obstetra bajo ciertas condiciones, pero la enfermedad por sí misma no es una condicionante para que te digan que no puedes tener un parto, eso es mentira, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los consejos antes del embarazo? Pues primero que, como les decía, que la enfermedad esté inactiva por lo menos 6 meses antes. Si la paciente, que normalmente todas las pacientes con lupus tenemos un manejo farmacéutico, un manejo de medicamentos previos, pues determinar qué medicamentos son los que podrían ser, digamos, peligrosos. En mi caso, yo tomaba desde tiempo atrás, antes de embarazarme, azatioprina, tomaba plaquenil o hidroxicloroquina, y yo era hipertensa, ¿no? En mi caso específico, pues yo tenía un antecedente de hipertensión por un antecedente de un evento vascular, y yo ya tomaba antihipertensivos. Y bueno, en ese sentido, pues también ahí hacer el cambio, porque en el embarazo hay ciertos antihipertensivos que se pueden utilizar y ciertos antihipertensivos que no se pueden utilizar. Entonces, bueno, sí, por eso es muy importante la cuestión de la planificación. Entonces, ¿por qué es muy importante planificar el embarazo? Pues porque hay muchos datos que sí son muy, digamos, desalentadores, y esto más que para decirles no se embaracen o para desanimar a aquellas pacientes que quieren en algún... Bueno, se desconectó. Entonces les decía, les estaba diciendo que por qué es muy importante la cuestión de la planificación,
Pues porque las exacerbaciones del lupus pueden ser 60% más frecuentes en las mujeres embarazadas. Es decir, una vez que el embarazo sí puede generar mayor actividad de la enfermedad, hay un 19% más de probabilidades de que haya un aborto o una muerte fetal. Sí aumenta las probabilidades de en algún momento tener complicaciones en ese sentido, y más de la mitad de las pérdidas fetales pueden ocurrir en el segundo trimestre, o sea, después de los 3 meses, ¿no? Entonces, pues esto es grave en ese sentido porque pues al final como mamá, justo cuando ya estás mucho más emocionada, el riesgo es mayor. Entonces es importante que estemos bajo condiciones muy, muy específicas, muy vigiladas. Esta plática al final tiene como finalidad dar esta esperanza de saber que el embarazo en una paciente con lupus es posible, pero que tenemos que tener una perspectiva previa para que al final el pronóstico sea el mejor. Ahí sale mi esposo atrás, arrullando a mi hijo. 22% de las pacientes con lupus tienen mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, es decir, de que desarrollen hipertensión arterial durante el embarazo, y 30% de las pacientes con lupus tienen, bueno, hay 30% más probabilidades de tener un parto prematuro. Eso también es importante. Entonces, si se dan cuenta, los números pueden ser ahí medio agresivos en ese sentido, y mi objetivo al plantear los números es saber que sí, definitivamente, pues sí tenemos mayor riesgo de ciertas cosas, y por eso es muy importante la planificación. Entonces, el éxito de un embarazo paciente con lupus va a ser la consulta preconcepcional, la consulta antes o la consulta con tu reumatólogo. Aquí el primero que se tiene que enterar que te quieres embarazar, que estás planeando un embarazo, es tu reumatólogo, porque él va a evaluar el daño clínico previo que ha hecho el lupus en ti. Él va a evaluar si tu enfermedad está apagada o está prendida, y esto tiene que ser bien importante. La consulta preconcepcional, la consulta antes de decidir embarazarte, la tienes que tener con tu reumatólogo. Por eso es que esta parte de la comunicación con tu reumatólogo es fundamental, fundamental. ¿Sale? Entonces, como pacientes hay que estar conscientes que en algunas ocasiones incluso los médicos desaconsejan el embarazo, bajo ciertas condiciones, bajo tu cuadro específico, ¿no? Bajo tus condiciones específicas, tu parámetro de laboratorio, tu función renal, pues el que al final te va a decir en toda esa confianza qué es lo que, digamos, te recomienda, pues es tu reumatólogo. Y a veces es necesario esperar y volver a planear y volver a replantear, y entonces sí decidir, porque justo el riesgo, pues sí, definitivamente el riesgo puede ser fatal en ese sentido. Entonces, la parte más importante y lo que yo les quiero transmitir en esta plática es saber que el embarazo en los pacientes con lupus es posible, que es importante planificar, que la incidencia y que también el pronóstico ha cambiado mucho con el tiempo, pero que todo esto tiene que ser junto con tu equipo multidisciplinario, con tu ginecólogo, con tu reumatólogo, y que las decisiones se tomarían en función de eso. ¿Sale? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una foto mía de uno de mis momentos de actividad de la enfermedad. Pues ahorita, pues podrían pensar que estoy, pues que me veo como muchas de ustedes sin síntomas, y estoy asintomática y estoy normal, pero pues he tenido episodios con mucha actividad de la enfermedad, donde se me ha caído todo el cabello, donde he tenido muchos problemas a nivel renal, y bueno, en un momento como como en el que les presento en la foto, pues no hubiera sido una buena idea embarazarme, ¿no? En ese sentido, pues porque al final esta parte como de también tomar decisiones de cuál es el mejor momento es sobre todo lo que yo les quiero transmitir, ¿no? Decidir que o sea, la Donají de este momento no era, pues, no era el mejor escenario, y al final no me hubiera ido tan bien, ¿no? Entonces, sí es importante que esto lo decidan junto con su reumatólogo y junto con ese equipo multidisciplinario que tienen. Y bueno, ahorita ya, justo cuando me embaracé fue bajo esas condiciones, ¿no? Bajo condiciones muy específicas en donde me sentía físicamente muy fuerte, en donde me sentía mentalmente con mucha, pues con mucha fuerza, y por eso es que es muy importante tus consultas prenatales, ¿no? Entonces, una vez que ya las cosas, o que en todo caso que no planeaste el embarazo y estás embarazada teniendo lupus, entonces lo más importante es que tus consultas sean muy seguidas. Entonces, que sean consultas mensuales, inicialmente son mensuales,
habitualmente durante el embarazo las consultas son mes con mes. En el caso de los pacientes con lupus y en mi caso en específico, pues fueron mes con mes y conforme fue avanzando el embarazo, pues me veían cada 2 semanas y durante el tercer trimestre, pues fue cada semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante estar muy, muy, muy atentas respecto a que las consultas tienen que ser unas consultas constantes. Entonces, ya que tu médico te autorizó y te dijo, va, tienes como luz verde y hazlo, ¿no? Y tienes que tener toda la confianza en tus médicos, mantener un estado emocional, pues lo más tranquilo que se pueda. Y pues eso es indispensable también, la parte emocional y la parte anímica, pues es indispensable para tener como en todo en la vida, ¿no? Como en todos los pacientes que tenemos una enfermedad crónica, pues la parte emocional y la parte anímica, pues va a estar completamente influida en tu idea y también en tu evolución de todo lo que ocurra, ¿no? Entonces, recordar que el embarazo es un proceso dinámico, que como todo lo que al final, pues, queremos que salga bien, pues requiere disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos ser, pues, sumamente disciplinadas con nuestro físico, con nuestra mente, con nuestra alimentación, con el consumo de nuestros medicamentos. En mi caso fue un embarazo totalmente normal, ¿no? O sea, no tuve ninguna complicación, fue un embarazo que evolucionó sin ningún problema, no tuve amenaza de aborto. Eh, la verdad es que siempre se mantuvo mi presión arterial normal, a pesar de que yo era hipertensa. Tomé un antihipertensivo específico para el embarazo. Entonces, bueno, pero en todo este proceso saber que el embarazo pues es un proceso dinámico y que requiere mucho apego al tratamiento, que requiere mucha disciplina y que en función de eso las cosas pueden salir muy bien. ¿Cuáles son los fármacos que se consideran seguros en el embarazo? En mi caso, como les decía, yo tomaba azatioprina e hidroxicloroquina. La ciclosporina también es un medicamento que se considera seguro en el embarazo. Y la prednisona también se puede utilizar, sin embargo, lo recomendable es que no supere los 7.5 miligramos al día. En mi caso en específico no hubo necesidad de utilizar corticoides ni prednisona, solamente me mantuve con plaquenil y con azatioprina. Entonces, bueno, hay fármacos que no es necesario eh, que suspendas y que obviamente todo esto tiene que ser indicación de tu reumatólogo, ¿no? Y los que sí, por eso es que es importante la planificación. Hay fármacos que es importante que suspendas 3 meses antes de que decidas embarazarse, como es el caso del metotrexate o el micofenolato de mofetilo o la ciclofosfamida, ¿no? Entonces, de aquí también reiteramos la importancia de la planificación. Entonces, en el caso de la aspirina, por ejemplo, también es un medicamento que se tiene que suspender una semana antes del parto. Y como les decía, pues todo esto está en este ámbito de la importancia de la planificación, ¿no? Y justo es lo que yo quiero como centrarme ahorita, la importancia de la planificación. Entonces, bueno, al final, mi experiencia con respecto al embarazo es que pues fue un proceso como muy duro en el sentido de que pues sí, es una ruptura emocional como más allá de que seas paciente con lupus o no, pues es una ruptura emocional a nivel de toda tu esencia como mujer, ¿no? Esta cuestión de la maternidad al final, solo las que son mamás compartirán conmigo, ¿no? Pues es un camino totalmente desconocido y nuevo, pero bueno, si se hace desde el corazón, desde la disciplina, desde la conciencia, pues la verdad es que aún teniendo una enfermedad como el lupus nos puede ir muy bien. En el caso de la lactancia también hay fármacos que son seguros. Bueno, yo le he dado de lactar a mi bebé desde que nació. Y bueno, sigo consumiendo mi plaquenil, que es la hidroxicloroquina, y la azatioprina, y bueno, y estoy tomando alfametildopa, que es un antihipertensivo, y entonces, bueno, es también seguro, hay fármacos que son seguros durante tu lactancia, no está contraindicada el hecho de que lactes a tu bebé, no está contraindicado el hecho de que tengas un embarazo que evolucione adecuadamente como muchas de las que nos comparten, ¿no? Aquí me comentan, saludos Ailet, me comenta, yo tengo 8 años con lupus, con daño crónico renal y el nefrólogo no quiere que me embarace porque dice que me voy a morir, pero la reumatóloga me dice que sí. Aquí es importante que se valoren en el caso en específico de cada paciente,
Y bueno, sí yo diría que tuvieras un equipo multidisciplinario y pues sí, a veces hay casos, sobre todo en pacientes que tienen problemas a nivel renal, pues en donde la verdad es que el pronóstico no es muy bueno, pero depende muy específicamente de tu caso, sí habría que revisarlo muy bien con tu reumatólogo. Yo te diría que justo por eso es que la relación médico-paciente es muy importante, porque cada, digamos, aspecto fino de las decisiones que hay que tomar, pues las tenemos que tomar con nuestro médico. Y bueno, entonces las conclusiones en general es esta cuestión de que planificar el embarazo es fundamental en la paciente con lupus, que la maternidad es posible en el lupus, eh, que en caso necesario y que incluso tu médico te diga este no es el momento adecuado, es importante realizar la anticoncepción para que todo salga bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor mensaje que yo quisiera dar el día de hoy, el saber que tenemos la esperanza y la posibilidad de hacer las cosas, que puede ser exitoso, que puede ser como si lo haces con esta conciencia, con esta fuerza, con esta disciplina, pues al final, pues las posibilidades de que te vaya bien y que sea junto con la recomendación de tu reumatólogo, repito, y con la recomendación de todo tu equipo multidisciplinario, pues las cosas pueden salir muy bien. Entonces, bueno, pues les comparto algunas fotos de mi embarazo. Otra cosa que también yo les comentaba al principio, la indicación para decidir si es un parto o una cesárea es una indicación obstétrica, no es por el lupus. El lupus por sí mismo no es una indicación de cesárea. Eso también creo que es fundamental. Eh, esta decisión la tendría que tomar ya en la recta final del embarazo tu ginecólogo, y por eso también es importante que este equipo que esté formado por profesionales de la salud de mucha confianza, pues decidan por sí mismo, pues que tomen la decisión que sea la más adecuada tanto para la mamá como para el bebé, pero por sí mismo el lupus no es una indicación de cesárea. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a su caso en específico, y pues con mucho gusto me gustaría contestarla si es que tienen alguna duda. Me mencionan aquí que, bueno, tomaba ácido micofenólico y plaquenil, pero hasta ahorita todo va bien, no tengo ningún daño en ningún órgano ni nada. Y justo es eso, ¿no? El saber que si tienes, que si conoces muy bien, parte también de lo que hicimos nosotros con la fundación, es saber que al final la información y el conocer muy bien tu cuerpo, conocer muy bien tu tratamiento, saber muy bien qué pasa respecto a la enfermedad, pues nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, al final la información adecuada es poder en ese sentido, y entonces que se puedan acercar a su reumatólogo con esa confianza, pues va a permitir que ustedes pues se quiten todas esas dudas y todos esos miedos, y entonces sí, a partir de construir, digamos, un mejor pronóstico para su caso en específico a partir del conocimiento y de el trabajo, pues, de la comunicación constante con su reumatólogo. Entonces espero que pues esta plática que fue muy rápida y que estuvo ahí medio tórpida en la transmisión sea de utilidad. Y bueno, quisiera como concluir con el hecho de comentar que, bueno, el embarazo en las pacientes con lupus es posible, que es fundamental la planificación, que es fundamental el manejo multidisciplinario y fundamental la comunicación constante con sus médicos, que yo creo que es lo que va a permitir que al final pueda ser todo muy llegue a buen puerto, ¿no? Y que justo la esperanza va de la mano también del conocimiento y también de la responsabilidad, ¿no? Entonces, ser muy responsables eh, con nuestro cuerpo respecto a eso, ser muy responsables con nuestra toma de decisiones, y pues también estar emocionalmente en un buen momento. Creo que eso también va a permitir que tomes todos estos retos que puedan llegar en algún momento, se afronten con mucha fuerza y mucha paciencia. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y
esperando que pueda ser esta experiencia de utilidad y mandándoles un saludo a cada uno en su casa. Quédense en casa y bueno, tratemos de cuidarnos muchísimo en esta cuarentena. Tengamos paciencia y pues les mandamos saludos. Emilio, que es mi bebé, mi esposo y yo. Y muchas gracias por conectarse. Perdón por las interrupciones de la transmisión, pero espero haber sido clara. Un abrazo y que tengan excelente tarde.